Muy buenas a todos, amantes del desierto. Hoy os traigo un nuevo vídeo. En este caso es un vídeo enfocado completamente a los novatillos que estáis empezando en el juego y no sabéis dónde iros a vivir, ¿vale? En este caso voy a explicar diferentes cosas bueno, mejor dicho, diferentes factores que suelen tender a que puedas vivir mejor en un mapa, más tranquilo y no te la líen mucho, a que puedas vivir en un mapa que te la estén liando cada 3 por 3, ¿vale? Lo primero que hay que tener en cuenta es el límite, el cap, mejor dicho, el cap de ese mapa. Para que hagáis una idea, hay mapas, por ejemplo este, que ya lo expliqué en un vídeo, pero hay mapas como este, por ejemplo, que tiene un cap 12. Entonces, si tu clan es pequeñito, pues se conviene que, para así decirlo, el cap esté más o menos más ajustado al número de personas que hay en tu clan, activas a la misma vez. No a la gente que hay en total, sino a lo que jugáis a la vez. ¿Por qué? Para que no te venga un clan de 50 personas a reventarte, ¿vale? Que también pueden ir, es decir, la gente puede ir, pero va a costar más porque le va a gastar más agua y demás. Entonces, normalmente, cuando hay un mapa con cap, pues se limita más los clanes que van, ¿vale? También recomiendo evitar los mapas que son cap 2 y cap 5 si son de tipo difícil. Es decir, si son no de difícil de lava, sino si son difícil normal, los que tienen los arbolitos, ¿vale? Como por ejemplo este, evitarlos. Los que son cap 5 y cap 2. ¿Por qué? Porque van mucha gente que lo que quiere es PvP cuerpo a cuerpo. Entonces van a ir ahí con traje volador y van a ir a reventar. Entonces, como son un CAS 2, un CAS 5, tampoco va a haber mucha gente que les enfrente a ellos. Por lo tanto, es más fácil para ellos vivir en ese mapa y liarla en ese mapa. Pueden también ser los mapas que más PvP tienen a pequeña escala. Por eso, los que son CAS 2 y CAS 5, yo no recomiendo si son un mapa difícil, ¿vale? Luego, también hay que tener en cuenta para vivir, como ya he dicho, el tipo de mapa. Pero hay dos tipos difíciles de mapa. Es decir, tenemos los mapas difíciles, como este, que son mapas que llevan muchos árboles con camino. Y hay mapas difíciles como este, que son de lava. En los mapas de lava normalmente no hay grifos, ¿vale? ¿Por qué? Porque no hay árboles donde colgarse, entonces no hay árboles donde moverse. Por lo que normalmente en esos mapas, pues no tienes problema de que te venga alguno volando y te rompa el walker. Si te viene alguien, y viene alguien, va a venir con un walker a atacarte. Es decir, hay ataques, posiblemente hay ataques más grandes, pero los pequeñitos te los quitas de medio, ¿vale? Y luego, ya dicho esto, que ya sabemos el tipo de mapa y el cap y demás donde podemos vivir, hay que también fijarse en los mapas quién los controla, ¿vale? Es decir, no es lo mismo vivir en un mapa que, por ejemplo, de esta gente que es full control, a vivir en un mapa de, por ejemplo, de Anima. Además que este es Cat 2. Esto es, por así decirlo, muy difícil. No entré. Os explico el por qué. Normalmente hay que tener varias cosas. Los mapas que la gente, bueno, los clanes que tienen muchos mapas, de normal no suelen proteger muy a menudo a sus servers. Porque tienen tantos mapas y claro, tienen tantos servers que no pueden abarcar defender a todos. Por lo que de normal no los defienden. ¿Vale? Puede haber... todo esto, todo lo que voy a decir puede ser excepciones, ¿vale? Pero de normal no lo defienden. Luego, tenemos mapas, por ejemplo, este es un clan pequeñito, ¿vale? Entonces, es un clan pequeñito que tiene un mapa y si te define como serler, si él ya te marca como serler y te mete y te pasa el Discord y todo, seguramente te vaya a ayudar, ¿vale? Puede que te vaya a ayudar, eh, pero por ejemplo en este que es un CAT 2, como va a estar siempre, va a ser siempre de Griffers,
seguramente te ignore. Hay que tener en cuenta que tiene que ser, si te vas a meter en un mapa que no es tuyo, primero preguntar si puedes ser settler, ¿vale? Como alguien que vive allí a cambio de nada, de estar allí como tranquilo y demás, ¿vale? Ver las reglas de ese clan en ese mapa y intentar que sea un clan nombrado. Es decir, no ser un clan, un hacer, pero tampoco ser un clan que no se nombre. ¿Por qué? Porque si no se nombra, si no hay movimiento de ese clan, a lo mejor tienen el mapa, son 3 personas o 4, ellos se dedican a coger lo que arme el proxy, pero no defienden a nadie, aunque te digan que eres serle. Es mejor buscar un clan, por ejemplo, en este caso, Hydra, o por ejemplo, aquí, Legión, que ahora mismo están activos, no es muy buena idea. Pero, por ejemplo, Thunderbolts, que son clanes activos ahora mismo y que tienen pocos mapas, pero son mapas que son gente que se conocen, es decir, gente que se habla de ellos en el oficial, gente que se sabe que tienen movimiento y que pueden atacar a otros clanes más grandes, ¿vale? Dicho esto, yo espero que hayáis entendido algo. También os digo que los mapas medios son de normal muy tranquilos, no hay mucho jaleo a no ser que sean mapas que estén crowded, que también lo digo, hay que mirar eso, que el mapa esté espacioso. Un mapa que esté espacioso es que no tiene nadie prácticamente, bueno, que hay muy poca gente. Si un mapa está espacioso a las 6 o 7 de la tarde, que es normalmente la hora de que empieza el PvP, los clanes que van a hacer PvP a ese mapa no van a ir. Van a ir a otro que tenga más gente, porque va a ser más fácil encontrar gente. Dicho esto, espero que haya gustado el vídeo, espero que os sea útil. Si no estáis suscritos, pues suscribiros y dadme like, por favor. Hasta la próxima.